comenzar entonces a hablar de los trastornos mixtos y las compensaciones. La clase pasada, nosotros en el curso de gasometría, habíamos visto cómo interpretar una gasometría de forma básica y habíamos visto que podíamos decirle acidosis, alcalosis, respiratoria o metabólica, dependiendo de cuál era el trastorno primario. Y ya sabemos eso. Lo que vamos a ver a continuación es lo que les había mencionado en esa ocasión, que cuando tenemos un trastorno ácido-base, otro sistema intenta compensar ese trastorno ácido-base, intenta llevar a la normalización del pH, y si esto no sucede de manera adecuada, empiezan a aparecer los trastornos mixtos. Un paciente puede tener una acidosis metabólica y al mismo tiempo tener una alcalosis metabólica, o al mismo tiempo tener una alcalosis respiratoria, o al mismo tiempo tener una acidosis respiratoria. La presencia de trastornos mixtos, entonces, nosotros los detectamos por medio de la ausencia de compensación. Esa es la primera idea o ese es el primer concepto que quiero que se nos quede grabado en la clase del día de hoy. Los trastornos mixtos aparecen cuando los mecanismos de compensación no son los adecuados. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué es una compensación en un trastorno ácido-base? La compensación es la participación de otro sistema de regulación ácido-base para intentar normalizar el pH. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una acidosis metabólica producto de una alteración metabólica y por lo tanto producto de una alteración renal, recordemos que los trastornos metabólicos es por una mala regulación ácido-base a nivel renal, muy probablemente entonces nuestros pulmones, que es el otro sistema de compensación o el otro sistema de amortiguación de regulación ácido-base, va a intentar compensar esa acidosis y van a llevar al paciente a una alcalosis respiratoria que va a intentar normalizar el pH, ¿de acuerdo? Para ello, para saber qué es una compensación y cuál es la compensación que nosotros esperamos detectar, necesitamos hacer un cálculo y este cálculo lo hacemos a partir de dos parámetros, que son el cálculo de la presión parcial de dióxido de carbono y el cálculo del bicarbonato esperado. Si nosotros tenemos un trastorno metabólico, el otro sistema de regulación ácido-base que va a entrar en juego y que va a intentar compensar el problema metabólico van a ser los pulmones. Por lo tanto, yo tengo que calcular a partir de un trastorno metabólico cuál va a ser mi presión parcial de dióxido de carbono esperada. Si mi PaCO2 está en el cálculo correcto y yo tengo ese nivel en la gasometría de lo que yo espero encontrar, digo que mis pulmones están compensando de manera adecuada. Si esto no sucede así, digo que no existe una compensación pulmonar y entonces entramos en la presencia de trastornos mixtos. Entonces, trastornos metabólicos, recordemos que tienen alteración del bicarbonato. Por lo tanto, ¿qué voy a compensar o con qué voy a compensar? Con la PaCO2. Por lo tanto, yo tengo que hacer un cálculo de la PaCO2 cuando tengo trastornos metabólicos. Si yo tengo un trastorno respiratorio, ocurre lo contrario. Lo que está alterado es la presión parcial de dióxido de carbono. Por lo tanto, ¿qué va a compensar? Va a compensar el bicarbonato. Yo, por lo tanto, tengo que hacer un cálculo del bicarbonato. Si mi cálculo del bicarbonato es el adecuado y es lo que yo tengo en la gasometría, es decir, está correcto, decimos que está compensando. Si por otra parte esto no es correcto, el cálculo que yo espero encontrar no lo tengo en la gasometría, decimos que no está compensando, ¿de acuerdo? Entonces eso es una compensación. ¿Hasta aquí hay alguna duda respecto a esto? No, Muy bien. Por lo tanto, recordemos, si no hay una compensación adecuada, si esto no sucede, hay presencia de trastornos mixtos, sí o sí. Y es cuando nosotros podemos decir que un paciente tiene un trastorno ácido-base mixto. Vamos a ver este esquema. Este esquema me gusta muchísimo. Es un artículo del New England Journal of Medicine que nos habla precisamente de cómo valorar los trastornos ácido-base. Se los subí a la plataforma digital de Schoology para que lo puedan observar en cualquier momento, lo puedan leer completo. Es un artículo muy padre, pero sobre todo me interesa muchísimo que veamos este segmento del artículo que nos habla de la compensación. Como les decía, cuando tenemos trastornos primarios ácido base, que es lo que tenemos por aquí, vamos a tener una respuesta secundaria o una compensación, dependiendo de qué, del trastorno que yo tengo. Por ejemplo, vamos a ir viendo los trastornos uno por uno. Si yo tengo una acidosis metabólica, el problema entonces es a nivel del bicarbonato. Yo tengo un pH menor a 7.35 con un bicarbonato probablemente menor a 22 miliequivalentes. Esto ya lo habíamos visto porque, ¿verdad? Los parámetros normales de bicarbonato son, perdón, de 22 a 26 miliequivalentes. Si yo lo tengo por debajo y está asociado a una acidosis, es un origen metabólico de la acidosis. ¿De acuerdo? Entonces, una acidosis metabólica se caracteriza por un pH menor a 7.35 y un bicarbonato menor a 22. disculpe, creo que alguien quiere entrar al curso. Déjenme lo checo. Gracias por avisarme. Perfecto, ya lo ingresé. Déjenme comparto de nuevo la pantalla.
Muy bien. Entonces, como les mencionaba, cuando tenemos un trastorno acidótico metabólico, tenemos un pH menor a 7.35 y un bicarbonato menor a 22 mil equivalentes, ¿de acuerdo? Como el trastorno es a nivel del bicarbonato, lo que va a querer compensar es el PaCO2. El PaCO2 va a tener una alteración hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del trastorno principal, para intentar compensar este trastorno metabólico. En el caso de la acidosis metabólica, la PaCO2 va a querer disminuir. ¿Por qué? Porque si tenemos una PaCO2 disminuida, eso nos lleva a una alcalosis. Recordemos que la PaCO2 aumentada se asocia a acidosis. Cuando disminuye, se asocia a alcalosis. PaCO2 es igual a ácido. Entonces va a querer disminuir para compensar la acidosis metabólica. ¿Qué sistema está regulando esto? Pues el sistema respiratorio. Por eso decimos que esta es una respuesta secundaria o una respuesta respiratoria, como le está diciendo aquí este esquema. Y para calcular cuál va a ser la PaCO2 que yo espero en un trastorno de acidosis metabólica, yo voy a utilizar la siguiente fórmula. Para saber cuánto PaCO2 yo estoy esperando, utilizo una fórmula muy conocida que quiero que se la graben porque es la que más van a utilizar en trastornos ácido-base, que es la fórmula de Winters. ¿La han escuchado? Fórmula de Winters. Es la más conocida, la más clásica y la que más van a llegar a utilizar. La fórmula de Winters nos dice lo siguiente. La presión parcial de dióxido de carbono que yo espero encontrar como compensación a un trastorno metabólico, sobre todo una acidosis metabólica, es de 1.5 por la concentración del bicarbonato más 8 más menos 2. Esa es toda la fórmula de Winters. 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. El resultado de esta fórmula es lo que yo espero encontrar de una PaCO2. Vamos a ponerles un ejemplo práctico para ir poniendo esto en práctica. Vamos a colocar aquí entonces un pH de 7.28 con un bicarbonato aproximado, vamos a decir, de 14, ¿de acuerdo? Y una PaCO2 aproximada, vamos a colocarla en 30, ¿vale? Con esta simple gasometría, recordemos, interpretación básica. ¿Qué trastorno tendría mi paciente? Primero, tenemos que valorar el pH. ¿Está en acidosis o alcalosis? Acidosis. Acidosis, ¿verdad? Ahora hay que ponerle el apellido. ¿Será metabólica o respiratoria? ¿Cuál es la causa de la acidosis? ¿El bicarbonato o la PaCO2? La PaCO2. ¿Seguros? El bicarbonato. No. Exactamente. El bicarbonato, ¿verdad? Sería entonces una acidosis metabólica. Recordemos que la PaCO2 es ácido. La PaCO2 normal es 35 a 45. Si está bajo, más bien es una alcalosis. Entonces no se correlaciona con el pH. Por eso la causa del trastorno es el bicarbonato, ¿de acuerdo? El bicarbonato sí está bajo. Entonces recordemos, bicarbonato bajo son álcalis. Me lo lleva a una acidosis. Entonces tenemos una acidosis metabólica. Con esta simple fórmula, bueno, con esta simple gasometría, yo podría decir, mi PaCO2 está baja. Entonces está tratando de compensar. A lo mejor sí está compensando. Pero para yo asegurarme de que realmente mi paciente está compensando, tengo que calcularlo con la fórmula de Winters. Entonces vamos a hacer el cálculo. 1.5 por la concentración del bicarbonato. ¿Cuánto bicarbonato tiene este paciente? 14, ¿verdad? Sí. Entonces, 1.5 por 14, ¿cuánto les da? 21. 21, muy bien. Más 8, 29. 29. Entonces, lo que yo espero encontrar de PaCO2 de mi paciente es 29 más menos 2 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi paciente está entre 27 a 31 milímetros de mercurio, la PaCO2 es adecuada y el paciente está compensando. El paciente tenía una PaCO2 de 30. ¿Estaba compensando bien? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces ahí yo puedo decir que era una acidosis metabólica con compensación. ¿Se fijan? Mi paciente ya estaba compensando. Los pulmones están actuando de manera adecuada. ¿De acuerdo? Si por el contrario yo hubiera tenido una PaCO2 de 33, ¿estaría compensando mi paciente? No. No, ¿verdad? No estaría compensando. Entonces yo diría que asociado al trastorno de acidosis metabólica, mi paciente no está compensando bien. La PaCO2 está elevada en relación a lo que yo espero encontrar. ¿Y una PaCO2 elevada es acidosis o alcalosis?
Acidosis. Alcalosis. ¿Una PaCO2 elevada es alcalosis? No, acidosis. Acidosis. Acidosis, exactamente. Entonces recordemos, está elevada en relación a qué? A lo que yo espero encontrar. Por lo tanto, yo puedo decir que mi paciente tiene un trastorno mixto si tuviera un valor de 33. Y yo podría decir, mi paciente tiene una acidosis metabólica como trastorno ácido-base primario. Pero aparte, mi paciente me está haciendo un trastorno mixto. Me está haciendo una acidosis respiratoria. ¿Se fijan? De esa manera es como detectamos los trastornos mixtos, cuando no están encontrándose los valores en la compensación que yo espero encontrar, ¿de acuerdo? ¿Se entendió hasta aquí? Sí, Perfecto. Obviamente, si mi paciente está en el periodo agudo, esa compensación yo no espero que se esté dando. Para que esto sea válido, para que esto que yo diga que es un trastorno mixto y que mi paciente no está compensando, tiene que pasar cierto tiempo. En el caso del paciente con acidosis metabólica, la respuesta adaptativa secundaria y por lo tanto la compensación es completa dentro de las primeras 12 a 24 horas. Si mi paciente después de las 24 horas no está compensando el trastorno ácido-base primario, es cuando yo ya puedo decir que tiene un trastorno mixto, ¿de acuerdo? Y como nos dice este esquema de la New England Journal of Medicine, nos dice, podemos diagnosticar una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria superimpuesta a un trastorno metabólico si el PaCO2 calculado es mayor o menor al predicho, que es lo que habíamos visto. En el caso de este contexto, si teníamos un valor de 33 milímetros de mercurio, era mayor al predicho. Por lo tanto, hablábamos de una acidosis respiratoria, como les decía. Si fuera menor, si el paciente tuviera una 22 milímetros de mercurio, estaríamos hablando de una alcalosis respiratoria superimpuesta al trastorno primario. Entonces, si después de 24 horas mi paciente no está compensando adecuadamente un trastorno metabólico de acidosis, yo puedo diagnosticar una acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, dependiendo, que es secundaria y que es un trastorno mixto en mi paciente. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a ponerles un ejemplo clínico. A lo mejor yo tengo una paciente que tiene una acidosis metabólica por cetoacidosis diabética y la paciente está con cetoacidosis, pero a lo mejor la paciente iba manejando en el momento de la crisis o iba manejando en el momento en el que se desmayó, no sé, lo que sea, ¿no? Y mi paciente ya estaba con la cetoacidosis diabética, ya se sentía mal, pero no se hizo caso, no hizo control y de repente empezó a desmayarse y de repente ya se cayó mientras iba manejando y se politraumatizó. Es una paciente que chocó y que está politraumatizada y que aparte tiene la cetoacidosis. Llega el servicio de urgencias, le hacemos dextroxis, le hacemos todos los cálculos, glucosa de 600, cetonas en orina positivas, la paciente está cetoacidótica en serio. pH disminuidísima. Pero luego veo que su tórax tiene también un hemotórax, tiene también un neumotórax, tiene una restricción torácica por unas fracturas costales. Esa paciente, aunque quiera compensar por medio de los pulmones el trastorno metabólico, ¿va a poder compensarlo? no. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está politraumatizada y los pulmones tienen una alteración física funcional que no permite que se expandan adecuadamente. Por lo tanto, esa paciente va a desarrollar también de manera característica una acidosis respiratoria como un trastorno mixto. No va a compensar. Por lo tanto, esa paciente va a tener un trastorno mixto. ¿Se entendió hasta aquí, chicos? Sí. ¿Alguna pregunta respecto a esto? No. Muy bien. Si no hay preguntas respecto a esto, vamos a continuar con el siguiente trastorno, el cual es la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica nosotros la diagnosticamos cuando tenemos un paciente con un pH mayor a 7.42, mayor a 7.45. El New England Journal of Medicine nos dice mayor a 7.42. Vamos a quedarnos de manera más sencilla con el pH mayor a 7.45 y con un bicarbonato mayor a 26 miliequivalentes por litro, ¿de acuerdo? Que era lo que les había dicho, el rango del bicarbonato es de 22 a 26. Cuando tenemos un bicarbonato mayor a 26 miliequivalentes y un pH mayor a 7.45, podemos decir que mi paciente tiene una alcalosis metabólica sin ningún problema. En estos pacientes con alcalosis metabólica, la compensación también va a ser respiratoria, pero aquí la fórmula va a cambiar y es importante que sepamos que la fórmula va a cambiar, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a cambiar? La fórmula de la compensación respiratoria y de, por lo tanto, el valor de PaCO2 que yo espero encontrar en un paciente con alcalosis metabólica es la siguiente: 0.7 por la concentración del bicarbonato
Y aquí es bien importante que vean los paréntesis. Por la concentración del bicarbonato menos 24. Es decir, primero tengo que restar la concentración del bicarbonato, restarle 24 y luego el resultado multiplicarlo por 0.7. Y a eso le voy a sumar 40 más menos 2 milímetros de mercurio. Esa es la fórmula de la compensación de la PaCO2 en un paciente con alcalosis metabólica. No se la tienen que memorizar, no se la tienen que aprender de memoria. Se los recomiendo que lo hagan, claro que sí, es buenísimo tenerlo aprendido de memoria, pero no es algo necesario. Hay páginas de internet que nos permiten calcular la compensación. Hay plataformas digitales que nos permiten calcular la compensación. Lo que más quiero que recuerden es que tienen que calcular la compensación. Es que chequen cómo calcular la compensación, ¿de acuerdo? Eso es lo que sí quiero que se les grabe, que cuando tengan un trastorno ácido base, inmediatamente calculen la compensación. No con la fórmula de memoria, pueden buscarla, pero sí que la analicen con la compensación. Entonces, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo importante. Un paciente que llega y tiene un pH de 7.50, un bicarbonato de 30 y una PaCO2 aproximadamente de 50. ¿Ese paciente qué trastorno tiene? pH de 7.50, bicarbonato de 30 y PaCO2 de 50. ¿Cuál trastorno tiene de primera instancia? Recordemos, primero pH. ¿Cómo está? Alcalosis. Bueno, alcalótico. Alcalosis, ¿verdad? Ahora el Ujú. apellido. ¿Es de causa metabólica o respiratoria? Metabólico. Es metabólico, ¿verdad? Es una alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque tenemos un bicarbonato elevado, arriba de 26. Muy bien, chicos. Ahora, a simple vista, parecería que la PaCO2 está compensando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está elevado. Entonces, parecería que está tratando de hacer una acidosis para compensar la alcalosis. A simple vista, podría parecer que está compensando. Vamos a ver si de verdad está compensando. Vamos a utilizar la fórmula de compensación. 0.7 por la concentración del bicarbonato menos 24 más 40 más menos 2, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a hacer las fórmulas. Concentración del bicarbonato, el paciente tenía 30, ¿verdad? Sí. Vamos a restarle 24, ¿cuánto nos da? 6. 6. Entonces, ese 6 lo vamos a multiplicar por 0.7. ¿Cuánto les da 0.7 por 6? 4.2. 4.2. A eso agréguenle 40. ¿Cuánto quedaría? 44.2. 44.2 más menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el PaCO2 esperado de este paciente con trastorno de alcalosis metabólica, de acuerdo a la fórmula de compensación, es 44.2 más menos 2, es decir, de 42.4 a 46.4. ¿El paciente cuánto tenía de PaCO2? 50. 50. 50. ¿Estaba compensando o no? ¿No? No. No, exactamente, se fue a la sobrecompensación. No normalizó el pH, se fue al exceso. Por lo tanto, este paciente tiene una alcalosis metabólica y al mismo tiempo tiene una acidosis respiratoria, porque recordemos, PaCO2 elevado a lo que yo espero encontrar es acidosis respiratoria, ¿de acuerdo? Entonces, este paciente, fíjense cómo, aunque parecería que está compensando, en realidad me está llevando al paciente que tiene una alcalosis metabólica a una acidosis respiratoria sumada al trastorno de base. Ese paciente, por lo tanto, tendría un trastorno mixto. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, nunca hay que olvidar las fórmulas de compensación. No se preocupen, las fórmulas de compensación para los trastornos metabólicos son las más complejas. Las fórmulas de compensación para los trastornos respiratorios son bien sencillas, ahorita las vamos a ver. Las metabólicas son las complejas. Con que se aprendan la de Winters y busquen esta, porque esta sí está un poquito más complicada, es más que suficiente. Y sobre todo porque la acidosis metabólica es de los trastornos más comunes. Por eso les menciono esa característica. Ahora, de nueva cuenta, y como lo habíamos mencionado con la acidosis metabólica, en el caso de la alcalosis metabólica, nosotros tenemos que esperar ciertas horas para poder decir si de verdad está compensando o no. ¿A cuánto tiempo se da la compensación o deberíamos nosotros de esperarla? Dentro de las primeras 24 a las 36 horas. Pasadas las 36 horas de un paciente con alcalosis metabólica, si este no compensa en el sistema respiratorio
si tiene una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria sobreagregada al trastorno primario después de 36 horas, podemos decir con certeza que el paciente tiene un trastorno mixto. A las 36 horas ya debería de estar compensando sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y lo mismo, podemos diagnosticar un trastorno agregado, acidosis o alcalosis respiratoria, con el cálculo de la PaCO2. Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta respecto a esto? No. ¿Todo bien? Muy bien, bueno, si todo bien, vamos a continuar. Ahora en las acidosis respiratorias y alcalosis respiratorias. Estas son bien sencillas, esta no hay tanto problema, ¿de acuerdo? Primero vamos con la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria nosotros la diagnosticamos, como hemos visto en clases pasadas, cuando tenemos un pH menor a 7.35, pH menor a 7.35 y una PaCO2 mayor a 45. Cuando tengamos estos parámetros, PaCO2 mayor a 45 y pH menor a 7.35, estamos ante una acidosis respiratoria. Ahora, por el contrario, el que va a querer compensar, ¿cuál es? Ahora el que va a querer compensar va a ser el bicarbonato. Ahora ya no va a ser el ApCO2. Por lo tanto, lo que yo tengo que calcular es el bicarbonato. Sin embargo, aquí sí es bien importante que nosotros entendamos una cosa. Tengo que dividir si el trastorno respiratorio que me está llevando al paciente a la acidosis o a la alcalosis es agudo o es crónico. ¿Al cuánto tiempo iniciaba la respuesta del riñón para regular el equilibrio ácido-base? ¿Se acuerdan que les dije más o menos cuánto tardaba el riñón en regular el estado ácido-base? Más o menos cuánto les mencionaba en las primeras clases. ¿Se acuerdan que les dije los pulmones actúan en minutos, el buffer en segundos y los riñones cuánto tardaban? ¿Puros días o semanas? Exactamente, tarda aproximadamente de 24 a 72 horas en iniciar la compensación. Por lo tanto, si mi paciente tiene una acidosis respiratoria de 6 horas de evolución, ¿yo estoy esperando que el riñón compense esa acidosis? No. No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el riñón todavía no inicia los mecanismos de compensación que yo ya conozco. Me tengo que esperar aproximadamente las 24 horas para que inicie apenas a compensar y esperarme a las 72 horas para que ya exista una compensación notable. Por lo tanto, los trastornos respiratorios hay que dividirlos en agudos y crónicos. Crónicos son cuando los trastornos respiratorios duran más de 72 horas. Si el trastorno del paciente respiratorio dura más de 72 horas, nos vamos a decir que es un trastorno respiratorio crónico, ¿de acuerdo? Si por el contrario el trastorno respiratorio dura menos de 72 horas, estamos ante un trastorno respiratorio agudo. Vamos a poner unos ejemplos. Un paciente que tiene EPOC. Un paciente que tiene EPOC puede tener una acidosis respiratoria crónica o aguda. ¿Qué les parece que tendría este paciente? Crónica. Crónica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene una restricción de la ventilación, que tiene una hiperinsuflación pulmonar y que por lo tanto no tiene una buena difusión de gases. Por lo tanto, el paciente puede presentar una acidosis respiratoria, pero esta va a ser crónica porque el EPOC es una enfermedad crónica. En cambio, un paciente que de repente sufre un accidente automovilístico, que es politraumatizado y que de repente no puede expandir la caja torácica y sus pulmones por este politraumatismo, ¿va a tener un trastorno agudo o crónico? ¿Agudo? Agudo, ¿verdad? Porque acaba de suceder hace unas horas. Entonces, va a ser diferente la compensación del bicarbonato que yo espero en el paciente con EPOC que en el paciente que acaba de generar este trastorno de acidosis respiratoria, ¿de acuerdo? Muy importante que entendamos esto porque si no después vamos a decir mi paciente no está compensando. Pues no, realmente ese no es el problema. El problema es más bien que el paciente está en un estado agudo del trastorno y que por lo tanto no esperamos una compensación. Entonces recordemos, trastorno respiratorio acidótico agudo, menos de 72 horas. Crónico, más de 72 horas, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vamos a esperar el bicarbonato? De acuerdo a si es agudo o es crónico. El bicarbonato en el estado agudo va a incrementar solamente 1 miliequivalente por mililitro, solamente 1 miliequivalente por mililitro, perdón, 1 miliequivalente por litro, 1 miliequivalente por litro por cada incremento de 10 milímetros de mercurio de la PaCO2
por encima de los 40 milímetros de mercurio. Es decir, si mi paciente tiene una PaCO2 de 50 milímetros de mercurio, la compensación que yo espero de mi riñón es tan solo de 1 miliequivalente por litro por cada 10 milímetros de mercurio por encima de los 40 milímetros de mercurio. En este caso, como tiene 50, solamente hay 10 por encima de los 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, yo nada más espero que mi paciente a lo mejor tenga a grandes rasgos y a lo mucho 27 miliequivalentes. ¿Por qué? Porque en el estado agudo el riñón todavía apenas está iniciando a compensar. Por eso, aunque sí eleva el bicarbonato, lo eleva muy poquito. ¿De acuerdo? En el estado agudo solo espero 1 miliequivalente de aumento en el bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio de incremento de la PaCO2 por encima de los 40. En el estado crónico es cuando el bicarbonato ya incrementa de manera importante. Y ahora, por cada 10 milímetros de mercurio de PaCO2 que incrementa por encima de 40, vamos a tener aproximadamente 4 a 5 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Entonces, ahora mi paciente que tiene un trastorno crónico, una acidosis respiratoria crónica, si yo tengo 50 milímetros de mercurio de PaCO2, ahora yo ya no voy a esperar 27 miliequivalentes. Ahora yo voy a esperar 30 a 31 miliequivalentes. ¿Por qué? Porque después de las 72 horas, mi riñón ya empezó a hacer todos los mecanismos de compensación, ya los tiene bien ejecutados y ya el bicarbonato debería tener una elevación importante. Por eso en el estado crónico, el incremento por cada 10 milímetros de mercurio de PaCO2 es de, por cada 10 milímetros de mercurio de PaCO2 es de 4 a 5 miliequivalentes de bicarbonato. ¿Hasta aquí alguna duda con esto? No. Muy bien, entonces recordemos nada más, importante diferenciar el estado agudo del estado crónico en la acidosis respiratoria. Como les decía, tarda aproximadamente 3 días. ¿Por qué? Porque el promedio es de 3 días y la duración para la compensación es de 3 más o menos 2 días. Por eso el New England Journal of Medicine aquí nos dice, la respuesta adaptativa secundaria completa, es decir, la compensación se da dentro de los 2 a los 5 días, que es más o menos la medida que yo les mencionaba, ¿de acuerdo? Por eso el promedio es de 3. Entonces, yo puedo diagnosticar una alcalosis metabólica o una acidosis metabólica sobreañadida y por lo tanto un trastorno mixto si el bicarbonato calculado es mayor o menor al predicho, como hemos estado mencionando, ¿de acuerdo? Sin embargo, estos trastornos mixtos los vemos sobre todo en el paciente con enfermedad crónica. Un paciente con EPOC a lo mejor también desarrolla una acidosis metabólica y por lo tanto no compensa bien la acidosis respiratoria por una cetoacidosis diabética, o a lo mejor porque consumió etanol, o porque consumió metanol, o porque se intoxicó con ácido acetilsalicílico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos que los pacientes tienen múltiples enfermedades, están múltiples polimedicamentos, ¿cómo se dice? Bueno, tienen polifarmacia o están, les administran muchos medicamentos y entonces esto puede generarme alteraciones en las compensaciones que yo espero encontrar de mis pacientes, ¿de acuerdo? No hay que olvidar nunca eso. Por el contrario, la alcalosis respiratoria vamos a tener prácticamente lo mismo. En el estado crónico es exactamente lo mismo para la alcalosis respiratoria, nada más que aquí no va a aumentar, aquí va a disminuir. En la acidosis respiratoria yo veía que la compensación era aumentar el bicarbonato. ¿Por qué? Porque intentaba llevarlo a una alcalosis para disminuir o compensar la acidosis respiratoria. En el caso de la alcalosis respiratoria, como el paciente está en alcalosis, en el estado crónico yo lo que quiero es disminuir esa alcalosis. Por lo tanto, voy a disminuir el bicarbonato. Esto de la disminución del bicarbonato va a ser exactamente igual a lo que hemos visto, de 4 a 5 miliequivalentes por cada 10 milímetros de mercurio que desciende, ahora va a ser descender, que desciende la PaCO2 por debajo de 40, ¿de acuerdo? Entonces, si mi paciente tiene una PaCO2 de 30 con una alcalosis respiratoria, pues a lo mejor yo voy a esperar un bicarbonato de unos 17, 18 mil equivalentes en el estado crónico, ¿me explico? Va a intentar disminuir. Aquí son los mismos valores. Si se fijan, son 4 o 5 por cada 10, pero ahora hacia abajo.
En el estado agudo es donde va a cambiar un poquito. En el estado agudo, la respuesta metabólica es un poquito más extensa, porque como es una alcalosis respiratoria, yo les había dicho que las alcalosis son más peligrosas. Entonces el riñón va a querer regular inmediatamente la alcalosis respiratoria y va a aumentar más rápido su activación de la compensación. Por eso decrece el bicarbonato, pero decrece 2 miliequivalentes en vez de 1 en el estado agudo, como lo habíamos visto, ¿de acuerdo? Va a decrecer 2 miliequivalentes por litro por cada decremento de la PaCO2 de 10 milímetros de mercurio en el estado agudo. Lo mismo ocurre, la respuesta completa de la compensación metabólica es en 2 a 5 días. Y si esta compensación no es la correctamente calculada, podemos decir que el paciente tiene un trastorno mixto. A lo mejor tiene una acidosis o a lo mejor tiene una alcalosis metabólica sobreagregada. Estos entonces son los mecanismos de compensación. No hay que olvidarlos y no hay que ver cuándo los vamos a analizar. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta respecto a esto de los mecanismos de compensación? No. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente con acidosis, recordemos, cuando tengamos una acidosis, lo primero que tenemos que checar es el pH. Una vez que checamos el pH, lo que tenemos que checar es si es de origen metabólico o de origen respiratorio. De origen metabólico es cuando el bicarbonato va a estar por debajo de 22 mil equivalentes. De origen respiratorio es cuando la PaCO2 va a estar por encima de los 45 milímetros de mercurio. Y aquí es donde veíamos los mecanismos de compensación. Si es en el estado agudo, va a incrementar 1 miliequivalente por cada 10 del incremento. ¿De acuerdo? Como lo habíamos mencionado. Si esto no sucede, si no compensa, estamos ante una acidosis metabólica superpuesta y ante un trastorno mixto. En el estado crónico va a incrementar de 4 a 5 mil equivalentes. Si incrementa más de 5 mil equivalentes, estamos ante un alcalosis metabólica sobreañadida. Es básicamente lo que hemos visto. Si no compensa en el nivel que nosotros estamos esperando que compense, tiene un trastorno agregado, un trastorno mixto. Si es acidosis metabólica, la compensación la voy a calcular de acuerdo a la fórmula de Winters. Voy a ver cuánto es la PaCO2 que yo espero encontrar con esta fórmula, que es la que más tienen que aprender, que es la de 1.5 por la concentración del bicarbonato más 8 más menos 2 milímetros de mercurio. Esto tiene que estar bien compensado. Si yo no encuentro estos valores, hablamos de trastornos mixtos sobreagregados en una acidosis, ¿de acuerdo? Estos esquemas de abajo nosotros los vamos a ver la próxima semana, porque la próxima semana vamos a ver las etiologías y el tratamiento de los trastornos ácido-base. Y esto lo vamos a ver mejor la próxima semana. Lo que sí les quiero mencionar es que en todas las acidosis metabólicas, nunca hay que olvidar el cálculo del anion gap. ¿Se acuerdan qué es el anion gap? La diferencia entre las cargas positivas y las negativas. Exactamente, es la brecha aniónica, ¿verdad? El anion gap es la diferencia entre la concentración de los elementos o de los iones en la sangre que tienen carga positiva menos los que tienen carga negativa. Entonces, el anion gap nosotros lo podemos calcular sumando la concentración de sodio más potasio y restándole eso a la suma de la concentración de cloro más bicarbonato. Si el anion gap está elevado, tenemos causas de la acidosis metabólica. Y si está normal o disminuido, tenemos otras causas. El anion gap a mí me permite determinar las causas de la acidosis metabólica de mi paciente. Por eso les digo que lo vamos a ver en la próxima clase, porque en la próxima clase vamos a hablar de las etiologías. Pero un paciente con acidosis metabólica con anion gap elevado va a tener ciertos trastornos importantes que se llaman mood piles. Por ahora no se lo tienen que aprender, pero sí es importante que vayan sabiendo la mnemotecnia, mood piles. Entonces, acidosis metabólica con anion gap elevado, mood piles. ¿Qué significa anion gap elevado? El anion gap elevado prácticamente significa tener un anion gap mayor de 10, ¿de acuerdo? El anion gap también hay que corregirlo en relación a la albúmina. Los pacientes hipoalbuminémicos, sobre todo los pacientes cirróticos o los pacientes con sobrecarga de volumen, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con cirrosis hepática, tienden a tener menores concentraciones de albúmina y la albúmina se relaciona de manera muy específica con el anion gap. Cada descenso de 1 gramo por decilitro de albúmina del paciente se asocia a un incremento de 2.5 mil equivalentes por litro en el anion gap.
Entonces, el anion gap puede estar elevado en los pacientes hipoalbuminémicos. Hay que corregirlo. Puede estar falsamente normal, pues. Entonces, hay que corregirlo de acuerdo a la pérdida de la albúmina. Vamos a ver la próxima clase cuáles son las etiologías de anion gap elevado y de anion gap normal. Cuáles son las etiologías de los trastornos respiratorios acidóticos. Por ahora vamos a quedarnos nada más con la compensación y el diagnóstico de trastornos mixtos. Eso en cuanto a la evaluación de la acidosis, ¿de acuerdo? Eso es lo que les digo que vamos a ver la próxima semana. Y aquí es donde está el anion gap y donde veíamos lo de mood bias, que es algo que vamos a mencionar también después. En cambio, cuando tengamos una alcalosis, tenemos que hacer prácticamente lo mismo, tenemos que hacer la misma evaluación. Si el paciente tiene una alcalosis es porque el pH está por encima de 7.45. Una vez que hacemos eso, tenemos que ver si es de origen respiratorio o si es de origen metabólico. Si es de origen metabólico, vamos a tener un bicarbonato por encima de los 26 miliequivalentes por litro, asociado a la alcalosis. Si por el contrario es de origen respiratorio, tenemos una PaCO2 menor a 35 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Entonces, alcalosis metabólica mayor, a 26 mil equivalentes por litro. Alcalosis respiratoria, PaCO2 menor a prácticamente 35 milímetros de mercurio. Con eso tenemos el origen. Y de nueva cuenta, si es de origen metabólico, vamos a calcular la PaCO2 esperada, de acuerdo a la fórmula de 0.7 por bicarbonato menos 24 más 40 más menos 2 milímetros de mercurio, que es la más compleja. Si el paciente está compensando bien, todo bien. Si el paciente no tiene el resultado de la compensación que yo esperaba, tiene un trastorno mixto, una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria sobreagregada dependiendo. Y de nuevo, la próxima clase vamos a ver las etiologías. En cambio, cuando los pacientes tienen una alcalosis respiratoria, una PaCO2 menor a 35, tenemos que ver la compensación dependiendo de si es un estado agudo o crónico. Si es un estado agudo, la compensación debe de ser de 2 miliequivalentes por litro por cada decremento de 10 milímetros de mercurio de la PaCO2. Si es crónico, tiene que ser de 4 a 5 miliequivalentes el descenso por cada 10 milímetros de mercurio de PaCO2 que descienden. Renueva cuenta, si esto no se cumple, mi paciente tiene un trastorno mixto. Y hasta aquí son prácticamente las evaluaciones de las compensaciones y los trastornos mixtos. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? ¿Algo que no haya quedado claro? No, todo bien. No. Muy bien. Si no hay ninguna duda y está todo bien, vamos a ver ejercicios. Esta es una paciente femenina de 22 años de edad, politraumatizada, que recibe 6 litros de reanimación con solución salina al 0.9%, después de lo cual tiene sodio de 135 miliequivalentes por litro, potasio de 3.8 miliequivalentes por litro, cloro de 115 miliequivalentes por litro y bicarbonato de 18 miliequivalentes por litro. Se le hace una gasometría y se encuentra lo siguiente: un pH de 7.28, una PaCO2 de 39 milímetros de mercurio, un sodio urinario, eso es ya con la recolección de orina, de 65 miliequivalentes por litro, potasio urinario de 15 miliequivalentes por litro y cloro urinario de 110 miliequivalentes por litro. Esta paciente con estos valores, ¿qué trastorno ácido-base presenta? ¿Alguien que quiera participar? ¿Acidosis? Primero, ¿verdad? Acidosis, muy bien. pH nos fijamos, tiene una acidosis, perfecto. Ahora vamos a ponerle apellido. ¿Acidosis de qué origen? ¿Metabólico o respiratorio? Metabólico. Metabólico, ¿verdad? Metabólico. Sí, sí, es una acidosis metabólica, muy bien. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que el bicarbonato está por debajo de 22, ¿verdad? Entonces, prácticamente esta paciente tiene una acidosis metabólica. Muy bien, chicos. Ahora, la PaCO2 es la que yo espero. Vamos a calcularlo. ¿Qué fórmula utilizaríamos para este trastorno? ¿Qué fórmula de compensación utilizaríamos? ¿La de Winter? La de Winters, ¿verdad? ¿Qué dice la fórmula de Winters? ¿Me la dicen? 1.5 por la concentración de CO2 más... De bicarbonato, ¿eh? Recuerden perdón, que es sí. la concentración de bicarbonato. ¿Más? 8 me parece. Más 8, muy bien. Más menos 2, ¿no? Perfecto. ¿Alguien que haga la fórmula? ¿Cómo le quedaría?
Quedó 35. 35, ¿verdad? Más menos. Entonces, exactamente. Entonces, la PaCO2 que yo espero es 35 más menos 2. Si yo hago el más menos 2, quiere decir que la PaCO2 de esta paciente, para decir que mi paciente está compensando bien, tendría que ser de 33 a 37 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiene la paciente? De 9. 39. ¿Está elevado o está disminuido? Elevado. Elevado. Entonces, ¿qué trastorno mixto tendrá? Recuerden, PaCO2 elevada, ¿qué significa? Acidosis. Acidosis, ¿de qué tipo? Respiratoria. Respiratoria, exactamente. Entonces, mi paciente, aparte de la acidosis metabólica que ya presenta, tiene una acidosis respiratoria sobreagregada. Tiene un trastorno mixto, ¿se fijan? Entonces, mi paciente ya trae una acidosis metabólica, pero aparte trae una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Veamos el antecedente. ¿Qué tiene la paciente? Politraumatizada. Está politraumatizada. ¿Va a poder expandir bien sus pulmones? No. No. Probablemente no. Probablemente no, ¿verdad? Probablemente por la contusión pulmonar, por la contusión torácica, tengo una expansión limitada de los pulmones. Por eso me está haciendo una acidosis respiratoria, muy probablemente, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta respecto a esto? No. Entonces aquí ya tenemos con una simple gasometría, antecedentes y análisis de las fórmulas de compensación, ya tengo muchísima información. Ya le puedo decir a mi paciente, tienes una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria. Vamos a ver más adelante el tratamiento de los trastornos para que veamos qué le haríamos a esta paciente, ¿va? Siguiente caso. Este es un paciente masculino, también de 22 años, previamente sano, que desarrolla... bueno, antes de esto, perdónenme. ¿Por qué creen que nos pusieron los iones en este caso? ¿Por qué creen que nos pusieron el sodio, el potasio, el cloro y el bicarbonato? Por el anión gap. Exactamente, para sacar el anión gap. ¿Por qué? Porque la paciente tiene una acidosis metabólica. Recuerden, en toda acidosis metabólica es importante sacar el anión gap. ¿Cómo sacaríamos el anión gap en este caso? La fórmula es sodio más potasio menos cloro más bicarbonato, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué tendríamos que sumar? Sodio. 135 más 3.8. Perfecto. 135 más 3.8. Y acá tendríamos que sumar 115 más 18. ¿Cuánto les da? Tendríamos 138.8 menos 133, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y cuánto da esta resta? ¿138 menos 133? ¿Cuánto nos daría? 5.8. Exactamente, 5.8. Entonces, ¿es un anión gap normal o elevado? Normal, ¿no? Normal. Normal, exactamente. Habíamos dicho que el anión gap elevado era arriba de 10. Entonces, mi paciente no tiene una acidosis metabólica por una causa de anión gap elevado, tiene una acidosis metabólica por un anión gap normal. Más adelante vamos a ver las etiologías de la acidosis metabólica con anión gap normal, ¿de acuerdo? Pero acá estaban. Por aquí están estos trastornos. Puede ser cualquiera de estos. En este caso, muy probablemente la paciente desarrolló acidosis metabólica por la infusión de sodio, ¿eh? Muy probablemente la paciente por eso tenga esto. Por la solución salina recibió 6 litros. ¿Vale? Muy bien. Último ejercicio. Paciente masculino de 22 años, previamente sano, que desarrolla una diarrea acuosa profunda por una gastroenteritis. Tiene un sodio de 140 miliequivalentes por litro, potasio de 3 miliequivalentes por litro, cloro de 86 miliequivalentes por litro y bicarbonato de 38. Se le realiza una gasometría y presenta pH de 7.60 y una PaCO2 de 40 milímetros de mercurio. ¿Qué trastorno ácido base presenta este paciente? ¿Alguien que lo quiera hacer? Alcalosis respiratoria. Muy bien, tiene una alcalosis, ¿verdad? Primero que nada. Alcalosis. Alcalosis, muy bien. ¿Es de origen respiratorio, seguros? Metabólica. Es metabólica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Ujú. bicarbonato está por arriba de 26, ¿de acuerdo?
Y aparte la PaCO2 es normal. Recordemos que la PaCO2 tiene Sí. que ser 35 a 45. 35. Entonces, en este caso, el paciente tiene una alcalosis metabólica. Tendríamos que calcular cuál es la compensación que yo espero de la PaCO2, ¿verdad? Para determinar si está compensando o no adecuadamente. ¿Cómo saco la fórmula de compensación de la PaCO2? ¿Cuál es? ¿Ya recuerdan? Es Cero punto punto- 7 Punto 7, muy bien, por. por el bicarbonato. Perfecto, por la Más concentración 24. del bicarbonato menos 24, ¿no? 24. Menos Ujú. 24. Muy bien, más, 40. más 40, más, menos 2, ¿no? Más menos 2. Ujú. Entonces, esta es la fórmula de la compensación de la alcalosis metabólica. ¿Les parece si la hacemos para ver si está compensando bien? ¿Cuál es la concentración de bicarbonato de mi paciente? 38. 38. A 38 le resto 24 y ¿cuánto me queda? 14. 14. Entonces tendría que multiplicar 14 por punto 7. ¿Cuánto les da? 9.8. 9.8. Muy bien. Entonces 9.8 más 40, ¿cuánto me da? 49.8. 49.8. Entonces Más tendría que tener exactamente 49.8 más menos 2 de PaCO2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tendría que tener de 47.8 a 51.8, ¿verdad? ¿Mi paciente tiene eso de PaCO2? No, está abajo. Está bajo, ¿verdad? Entonces, No. asociado a la alcalosis metabólica que mi paciente presenta como trastorno primario, ¿qué tengo? ¿Una alcalosis o una acidosis respiratoria? Asociado a la alcalosis metabólica, ¿qué tengo yo? ¿Una alcalosis o una acidosis respiratoria asociada? La PaCO2 está Alcalosis. baja. Alcalosis Exactamente, una alcalosis respiratoria, ¿verdad? Recordemos que PaCO2 baja es alcalosis, PaCO2 elevada es acidosis. Entonces, mi paciente tiene una alcalosis respiratoria asociada a una alcalosis metabólica. Las gastroenteritis pierden mucho cloro, pierden muchísimo, muchísimo cloro. De hecho, lo más común es que desarrollen acidosis, ¿eh? No, lo más común no es la alcalosis, pero en este contexto tiene una diarrea cosa profunda. Perdió muy seguramente mucho bicarbonato. Entonces, como pierde mucho, como pierde mucho cloro, como lo estamos viendo aquí, el cloro está bajito, el paciente reabsorbe mucho bicarbonato, es al revés, ahí me confundí un poquito, perdón. Reabsorbe mucho bicarbonato y tira menos bicarbonato, por eso desarrolla una alcalosis metabólica. Entonces, mi paciente en este contexto tiene una alcalosis metabólica por la diarrea, pero muy probablemente asociado a la diarrea y asociado a esto, mi paciente está hiperventilando. A lo mejor mi paciente está respirando en exceso. ¿Por qué? Por la fiebre, por el aumento de temperatura, a lo mejor por la diarrea cosa profunda, a lo mejor por otras cosas, pero muy probablemente mi paciente está hiperventilando. Entonces está perdiendo mucho dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Por eso me está generando una alcalosis respiratoria como un trastorno mixto. Entonces, este paciente tiene un trastorno mixto, una alcalosis metabólica con alcalosis respiratoria, porque la compensación no es la adecuada. Y con esto terminaría la clase del día de hoy. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, todo bien. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, todo bien. Perfecto. Ya les subí las diapositivas a la plataforma. Voy a ponerles otros ejercicios de gasometría. Ya les había puesto unos, pero eran basicones. Déjenme terminar de grabar para que esto no salga. Les había